Hola, bienvenidos. Renovamos una semana más nuestro Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido. El placer de todas las semanas, compartir con nuestros amigos. Es así. Estábamos mirando con la producción 16 programas ya, doctor, en los que particularmente muchos de ustedes y sobre todo los que no somos profesionales de la salud hemos aprendido muchísimo. Hemos intentado y lo intentaremos con la dirección profesional, técnica y científica del doctor Eduardo Bianco aterrizar los temas. Y que deja para los que no somos profesionales en la comunicación. Y bueno, nos complementamos. Es la idea. Por ahí viene la idea de Trimax cuando crea este producto, por decirlo de alguna manera, porque así es. Y realmente han pasado 16 programas. Yo muchas veces les digo, ustedes los que habitualmente nos siguen, escuchan que yo digo que no leemos los mensajes al aire, o el Twitter, o los correos electrónicos, pero que a veces un solo mensaje, un solo correo puede transformarse en un programa entero. Y hay varios que los hemos estado analizando con la producción y con el doctor Eduardo Bianco, y se insiste con que tratemos al estilo de Compromiso Salud el tema obesidad, pero además alguien decía obesidad en la infancia, en la adolescencia y obviamente ya en la edad adulta. Sí, es un tema recurrente que nos llega por distintas vías, incluso personalmente. Es una preocupación muy seria de la gente el tema de obesidad y es un problema creciente. Lo hemos analizado cuando tocamos el tema de salud en el adolescente. Eso es un tema que realmente vamos a tener que abordar en un corto plazo. Le quiero decir además que hemos tenido también muchos comentarios con respecto a este programa de la semana pasada, infecciones de transmisión sexual. Sí, exactamente. Se ha cambiado un poco la terminología porque veo que me cambian los libretos todos los días, ¿no? Ahora ya no son accidentes, son siniestros, ya no son salvavidas, son guardavidas. Ya no es más Somalia, es Somalía, ya no es más infecciones, mejor dicho, enfermedades de transmisión sexual. Sí, pues yo cuando era chico la gente tenía pulmonía, después tenía neumonía, ahora tiene neumonía, me van a volver loco. Estamos en la misma, pero en el tema como mencionamos la vez anterior, eran las clásicas enfermedades venéreas que después se transformaron en enfermedades de transmisión sexual, pero dado que la mayoría de las personas no presentaba síntomas, entonces se transformó en infección de transmisión sexual para darle el término justo a la situación clínica que vivía. Bueno, fue un programa que también tuvo mucha repercusión, muchos comentarios, incluso con mis compañeros de trabajo se dio ese comentario. Porque, y tal vez el doctor me lo ha dicho que en algún momento podremos pararnos en algunos programas que tengan que ver más con la ciencia y la tecnología que con alguna cuestión puntual. Me lo ha dicho más de una vez el doctor. Y hay un antes y un después en la ciencia y en la vida de la humanidad con respecto a los antibióticos. No sabía para dónde iba yo, el doctor me miró y dice, ¿para dónde vendrá? Pero venía por ahí. Hay un antes y un después desde la aparición de los antibióticos y obviamente que hay un antes y un después en aquella inflexión de la década del 80 cuando a las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual se sumó la aparición del HIV, o el VIH, como me gusta decir a mí en español, por lo de virus de inmunodeficiencia humana. Correcto. La sigla en inglés obviamente es HIV. Está muy penetrada en todos nosotros. En corto lapso, para la humanidad, 50 años con la aparición de una casi prácticamente solución a todo y después el mundo científico hackeado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Bien. Muchos temas por delante. Muchos temas por delante. Les voy a dar las vías de comunicación y ya les digo de qué se trata el programa de hoy. Ustedes saben que nuestro Twitter es @saludcompromiso y que nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. El cáncer en la mujer. El doctor y los expertos que han estado acá se han encargado de hablar de esto en más de una oportunidad. Y por más que nos lo digan y nos lo hagan entender y vayamos conociendo más a fondo la palabra cáncer y cuanto más cerca esté de nosotros, por familiares o por uno mismo, sigue creando en nosotros pánico, escozor, preocupación y miedo. Pero el cáncer en la mujer hoy va a tener varias facetas en este programa especial y sobre todo en Uruguay, a pocas horas de que se conocieran algunos datos de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana y algunas de las organizaciones que hacen un seguimiento porque nos sigue ubicando en un lugar
de triste privilegio, Sí, doctor. sí, sí, exactamente. En un nivel alto en el hombre, entre los primeros lugares del mundo, y bueno, y la mujer también relativamente, pero con un cambio ascendente. Y bueno, es un tema que lo fuimos abordando en enfermedades de transmisión sexual, lo tocamos cáncer en la infancia y hoy en una diferencia de género focalizado en mujer, pero también vamos a hablar de cáncer en general. ¿Sabe lo que me gustaría un día? Sí. Y esto no se hace, pero se hace, es decir, una especie de producción al aire. Hacer un foro un día, un pequeño foro, que a veces lo es cuando usted cita a dos médicos relevantes, dos científicos relevantes, porque es una pregunta que nos hacemos todos. Yo hace tantos años que estoy en esto, cuando leo los índices de cáncer, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando en el Uruguay? ¿Y cuáles son las causas? Obviamente no debe haber unanimidad de criterio, pero tal vez... Va a tener noticias en este programa. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Le parece presentar el tema? Adelante. De la siguiente manera, el tema central de hoy. Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades capaces de afectar cualquier parte del organismo. También se lo denomina como tumor maligno o neoplasia maligna. Es una enfermedad que se caracteriza por la multiplicación rápida de células anormales. Estas células pueden invadir diferentes partes del cuerpo y propagarse a distintos órganos mediante un proceso conocido como metástasis. El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En 2012, la Organización Mundial de la Salud registró más de 12 millones de nuevos casos de cáncer por año. Además, se identificó como la principal causa en más de 8 millones de defunciones. En la actualidad, se estima que el cáncer pasará a ser la principal causa de muerte a nivel mundial en los países en vías de desarrollo. Se han identificado muchas causas que provocan cáncer, entre ellas el tabaquismo, la obesidad y ciertos virus. Hoy en día, todavía continúan existiendo muchos mitos relacionados con esta enfermedad, y son muchas las personas que creen que el cáncer es sinónimo de muerte inmediata. Sin embargo, muchos cánceres pueden ser curados si se diagnostican y tratan a tiempo, y otros pueden ser tratados, permitiendo una sobrevida prolongada. ¿Es una enfermedad que afecta de la misma manera a ambos sexos? ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de cánceres femeninos? En el programa de hoy nos centraremos en el cáncer en la mujer. Está presentado el tema que es el inicio del camino de este programa, el cáncer en la mujer. Hay mucha cosa para compartir. Doctor, ¿alguna cosita más que quiera agregar en este primer bloque? No, el tema del crecimiento del cáncer en general y en particular en su relación con las enfermedades cardiovasculares que vienen en descenso, nos está colocando en una situación, lo vamos a repetir durante el propio programa, pero es importante que la gente sepa que en un plazo que estará cerca de los 10 años, el cáncer en Uruguay y sobre todo en la mujer va a superar las muertes por enfermedad cardiovascular en nuestro país. Ese es el punto, por eso es la importancia del tema de hoy. Eso es terrible. La evolución científica y técnica con respecto a su especialidad, la cardiología. El otro día me decía Jorge Gatti, el colega Jorge Gatti, dice, mi padre, decía por el padre, por su padre, recuerda cómo, es alguien con más de 70 años de edad, recuerda cómo en su juventud muchas veces tuvo que ir a un sepelio de un amigo de 30 y pico, de 40 y pico, y a pesar de que es una enfermedad y será motivo de un próximo programa, el infarto agudo de miocardio, que se lleva a mucha gente, pero ha avanzado mucho la ciencia con respecto a esto, y bueno, y ahora nos presenta usted ese panorama que es desolador, discúlpeme que se lo diga así. En realidad tiene muchas razones. El control de las enfermedades cardiovasculares, sus factores de riesgo, pero también el tratamiento que ha mejorado en la parte de intervención y en medicación con respecto a la parte cardiovascular. Es momento de hacer la primera pausa y seguimos con el tema central de hoy. El tema de hoy, el cáncer en la mujer. Estamos de vuelta con el tema central, ya vamos a volver con el doctor Eduardo Bianco para profundizar en las cosas que hay para decir con respecto a este tema. Las vías de comunicación,
Salud Compromiso, ese es nuestro Twitter, y nuestro correo electrónico compromisosaludwi@gmail.com. Doctor, vuelvo con usted porque hay mucha cosa para decir. Sin ninguna duda. Si bien el tema del día de hoy es cáncer en la mujer, tenemos que seguir redondeando un poco, ahondando más en un tema que es complejo, que es difícil de aceptar en muchas circunstancias y que duele mucho. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de colocar en la pantalla una idea de cuáles son los cánceres más frecuentemente diagnosticados en el mundo. Y ellos son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de colon y recto. Estos son los más frecuentes en ambos sexos. Las causas más frecuentes de muerte por cáncer en ambos sexos son pulmón, estómago e hígado. O sea, ahí se mantiene la predominancia del cáncer de pulmón, pero en agresividad, en mortalidad surgen otros cánceres que no eran de los más frecuentes. Cuando vamos a localizaciones, y estoy hablando ahora a nivel internacional, encontramos que lo más frecuente, el cáncer más frecuente en el mundo en hombres son cáncer de pulmón, cáncer de próstata y cáncer colorectal, el cáncer de intestino grueso, fundamentalmente en los países desarrollados, mientras que en los de en vías de desarrollo están el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, el cáncer de vejiga y el de exófago. Pero ahora, yendo al foco de nuestro programa, simplemente era esto para dar un contexto de dónde estamos parados con respecto al cáncer, Miguel y audiencia. Vamos a fijarnos en qué es lo más frecuente con respecto al cáncer en la mujer. El cáncer de mama, sin ninguna duda, tanto en países desarrollados como no desarrollados, es el más frecuente de todos los cánceres. A nivel del mundo desarrollado, en segundo lugar está el cáncer de intestino grueso y después viene el cáncer de pulmón. Pero en los países no desarrollados, sobre este lado de la pantalla, tenemos que luego del de cáncer de mama sigue el de cáncer de cuello uterino y el de estómago. ¿Se puede decir con facilidad o está en discusión cuáles son los factores que separan los tipos de cáncer del mundo rico, por decirlo de alguna manera, de los países centrales, de los países en desarrollo? Lo vamos a mencionar en el momento que hablemos de factores de riesgo. Perfecto. Que vamos a tomar una imagen que ya mostramos cuando cáncer infantil. Pero lo que quiero mostrarle a la teleaudiencia fundamentalmente es cómo ha evolucionado, porque no siempre fueron los mismos cánceres los que dominaron la escena, tanto en el hombre como en la mujer. Y tiene que ver con tu pregunta, Miguel. A comienzo del siglo XX, y estamos situando una evolución de muertes por cáncer, acá ahora en hombre, en Estados Unidos de 1930 a 2005, la principal causa de muerte por cáncer en el hombre de Estados Unidos era el cáncer de estómago, después el cáncer, que está en amarillo, después el cáncer de colon y recto, que tiene una ascendencia para luego descender en los últimos años, seguido del cáncer de próstata en rojo, subiendo, y después lo que fue que aumentaba el cáncer de pulmón en forma significativa y pasaba a lo largo de las décadas a colocarse en un nivel muy alto, siendo el principal. O sea, que al principio del siglo XX habían cánceres que justificaban la mayor cantidad de muerte, pero hacia el final del siglo pasa a predominar el cáncer de pulmón y tenemos que ver qué fue lo que pasó. Y acá vamos a ver en la mujer. En la mujer, al comienzo de 1900, y estamos fijándolo en 1930, los cánceres más frecuentes eran el cáncer de útero, de estómago, de mama y el cáncer de intestino o colorectal, pero en el 2005 pasan a ser pulmón, mama y cáncer colorectal. Y esto es muy importante porque esta franja roja, esta línea roja,
habla de que un cáncer, el cáncer de pulmón, que era absolutamente una rareza, cada vez que aparecía al comienzo del siglo XX un cáncer de pulmón, llamaban a los estudiantes de medicina, al profesor, para mostrarles algo que nunca más van a ver en su vida. Esa era la frase a comienzo del siglo XX. Sin embargo, también en la mujer, hacia finales de los 90, el cáncer de pulmón pasa a dominar y a ser superior al del cáncer de mama como primera causa de muerte en Estados Unidos. O sea que hubo un cambio. Y la pregunta es, ¿por qué? Sí, con un salto además catastrófico. Los factores que cambiaron a lo largo de un siglo toda esa secuencia o frecuencia de cánceres. Y acá repetimos la imagen que vimos en cáncer infantil de el profesor Richard Doll, uno de los epidemiólogos más importantes del siglo XX, en donde 70% de las muertes por cáncer se deben a 4 factores absolutamente corregibles. El tabaco, la dieta y la obesidad, y eso empezamos a marcar el tema de la obesidad como un factor de riesgo de cáncer. El estilo de vida sedentario y los factores ocupacionales. Hay tareas, hay labores, hay trabajos que exponen a riesgo de cáncer. De todos modos, da 3 factores ahí que son alentadores. ¿Por qué digo alentadores? Porque el que tiene un factor de ocupacional puede pretender, bueno, pasa con los radiólogos, se jubilan antes, hay una serie de paliativos, pero los otros están al alcance de nuestra mano. No fumar, no tener una vida sedentaria. Los 4, Miguel. ¿Los 4 también? Los 4. ¿Y por dónde iríamos por los factores ocupacionales entonces? Capaz que no entendí del todo bien. Exactamente. No solamente la protección ante la radiación, que se puede hacer. Puse un ejemplo extremo para que se... pero también la inhalación en fábricas que se trabaja con vidrio o con otro. Es decir, o sea que con las debidas precauciones y equipamiento adecuado... Por supuesto. Y la seguridad laboral, la protección laboral va a ser otro de nuestros programas. Pero lo que iba, y a la pregunta que tú decías, Miguel, y para nuestra teleaudiencia, es ¿cuál es la causa más importante de muerte que se identificó a lo largo del siglo? Peto, otro epidemiólogo importante, señalaba el descubrimiento más importante en la epidemiología del cáncer fue el efecto cancerígeno del tabaco, que afecta muchas formas de cáncer. 30% del cáncer de cualquiera de los tipos se podría evitar por el tema dejando de fumar, simplemente. Prevenir el inicio y el abandono del consumo. Y acá voy a mostrarte y a mostrarle a la audiencia cómo evolucionó el consumo de cigarrillos a lo largo del siglo XX en Estados Unidos, con un pico en la década de los 50, y cómo el cáncer de pulmón, paralelamente con un desfasaje, fue subiendo y situándose en el primer lugar. En base a esta relación, se identificaron distintas etapas en la evolución de las muertes, en el caso del tabaco, y para que lo entienda la gente, pero tiene que ver con el cáncer en general, porque no solamente pulmón, es tráquea, bronquio, laringe, es cáncer de vejiga, es cáncer de cuello uterino, es cáncer de colon, la relación con el tabaco. Aumentaron primero los hombres el consumo, luego las mujeres llegan a un consumo de tabaco menor, luego viene el cáncer, el aumento del cáncer y el daño en los hombres, y después viene en las mujeres. Se divide en cuatro etapas. ¿En qué etapa está Uruguay en eso? Como vamos viendo, en el hombre la mortalidad por cáncer de pulmón está disminuyendo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se ha dejado de fumar. El hombre uruguayo está dejando de fumar. Pero ¿qué es lo que está? Y han disminuido el cáncer de estómago, aumentó el de próstata, pero ¿qué es lo que pasa en la mujer? Y acá quiero focalizarnos en esto. El de mama se ha mantenido más o menos estable, hubo mayor prevalencia, ha disminuido el cáncer de colorectal, ha disminuido el cáncer de estómago, el cáncer de cuello uterino bajó y en las últimas décadas aumentó, y eso es una alerta que tenemos que tenemos que tener en cuenta. Pero miren ustedes, el menor en frecuencia era el de pulmón.
y el cáncer de pulmón ha aumentado notoriamente y estamos en esta etapa que en los próximos 10, 15 años, estamos acá, el cáncer de pulmón en la mujer puede superar a las muertes por cáncer de mama, cosa que ya pasó en Estados Unidos, que está por pasar, y esa es el alerta del año pasado, en Europa, y va a ocurrir en los próximos 15 años en Uruguay, pasando a provocar más muertes que el cáncer de mama en la mujer. Como en tantas cosas que nos dicen que las cosas no llegan 10 años después, hasta esto no llega. Exactamente, pero lo más importante, como tú resaltabas, y esto es que la mayoría de estos cánceres pueden ser evitados, haciendo acciones, tomando conciencia, pero también ayudando a la población a estar protegido de alguna manera, estar protegida la población de alguna manera de estos factores. No son esfuerzos sobrehumanos, no son esfuerzos económicamente gigantescos. Estamos hablando, y me consta, porque uno tiene conocidos, del esfuerzo de miles de compatriotas que hacen el esfuerzo para dejar el cigarrillo, para disminuir, y además a medida que van viendo mejoras notorias en una cantidad de cuestiones. El no estar quietos es una cuestión que nos debemos imponer todos. Hay miles de uruguayos que están saliendo a correr, tal vez es las pocas cosas masivas que estemos haciendo, pero bienvenido sea, y no es necesario correr, caminando a paso firme o a lo que el médico nos recomiende o a lo que pueda cada uno. Y bueno, y después la dieta adecuada tal vez sea un repecho más importante. Un repecho más importante porque para algunos económicamente a veces puede resultar un poco más caro comer mejor. Esto es toda una polémica que capaz que algún día podemos instalarla, pero hay otros que pudiendo tener una dieta acorde, no estoy hablando de dietas de comer poquito. No, una nutrición adecuada, más que dieta es una nutrición adecuada. Y ese es un tema que lo tocamos cuando estuvo aquí la ministra, la necesidad de facilitar a las poblaciones de bajos recursos el acceso a comida, frutas, verduras, adecuado, que a veces es mucho más caro que el resto de las comunidades. Te sabe que yo me metí, como decían en campaña, en un berenjenal con ese tema, porque un día tiré una frase en otro programa, ser flaco es muy caro en el Uruguay, y se generó un debate, incluso con nutricionistas, así que puede ser un muy buen programa, puede ser un muy buen programa. ¿Me permite, doctor? Adelante. Y me permiten ustedes, por favor, nos esperan allí porque hay más Compromiso Salud. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Y precisamente quiero hablarles de Aliviol Sport, porque Aliviol tiene una solución para cada dolor. Y recuerden que ustedes pueden conocer más en facebook.com/Aliviol Sport, participar de sorteos, promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Es momento de presentar nuestra entrevista central de hoy. Estamos con una entrevistada muy especial, la doctora María Julia Muñoz, ex ministra de Salud en el periodo 2005-2010. María Julia, gracias por recibirnos en tu casa. La verdad que es un gusto, Eduardo, estar contigo y además apoyar a un programa tan importante que tiene la virtud de informar y de formar a la población sobre los problemas de salud más importantes que tenemos. Gracias a ti. No, un placer. La doctora Muñoz, aparte de haber sido ministra, es actualmente la presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Es epidemióloga de formación y especialista en administración de servicios de salud. Así que tenemos la persona adecuada para hablar sobre el tema de nuestro compromiso salud del día de hoy, o sea, cáncer en la mujer. María Julia, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar primero por el cáncer en general en nuestro país. ¿Cómo estamos comparativamente con otros países en la situación epidemiológica del cáncer en Uruguay? Bueno, en realidad Uruguay tiene
excelentes registros de cáncer, porque en la comisión honoraria trabaja el profesor Enrique Barrios con un grupo de colaboradores y es uno de los centinelas para cáncer en América y el mundo por la fidelidad con la que se recogen los datos de esta enfermedad. Las cifras que tenemos son verdaderamente muy buenas y, por otro lado, son muy buenas en términos de registros, pero no son buenas en términos de cantidad. Nuestro país está a nivel de país desarrollado, ya quizá en unos pocos años veamos que el cáncer le gana a las enfermedades cardiovasculares en las causas de muerte, porque muchas de las políticas públicas que se han venido haciendo disminuyen las enfermedades cardiovasculares notoriamente, como en la que tú tanto has aportado, que es en la lucha contra la adicción al tabaco, que ha disminuido notablemente los infartos de miocardio. Y el cáncer está pasando al primer lugar en los países Estados Unidos, Canadá, Europa y también en el Uruguay, donde tenemos una población envejecida y todavía mucho trabajo por hacer en términos de factores de riesgo que podemos disminuir, en términos de perderle miedo a la enfermedad y a la palabra, consultar frente a los síntomas más precozmente y poder hacer así un diagnóstico oportuno que nos dé lugar a un buen tratamiento, porque como todos sabemos, y también esas cifras nos lo muestran, la mitad de los cánceres en algunos casos se curan y en otros casi entre el 80 y el 90%, como es el caso de cáncer de mama en la mujer. O sea que tenemos una situación de un muy buen registro, y eso me consta porque me ha tocado viajar a muchos países de Latinoamérica, y sí, si hay algo que podemos preciarnos para la audiencia, es que tenemos excelentes registros, y bueno, el problema está que tenemos tasas muy altas de cáncer, y que, como tú mencionabas, yo lo había escuchado ya al doctor Mario Celarrayán, que ellos estimaban que para después del 2020, por ahí para el 2023, se cruzarían las curvas en descenso de las enfermedades cardiovasculares, y el cáncer superaría a la enfermedad cardiovascular como la primera causa de muerte en Uruguay. Entonces, sin ninguna duda, la comisión tiene trabajo, pero la expectativa es que va a haber más trabajo por esta situación. Claro, sobre todo porque en la comisión, además de llevar el registro, tratamos de hacer una tarea muy importante en lo que tiene que ver con la educación para la salud y con la promoción de los hábitos saludables. Todos sabemos que cambiar de hábitos y de conductas no es fácil, no es rápido, y bueno, pero creemos que si seguimos insistiendo desde muchas voces, desde muchas medidas de información, sobre todo las nuevas generaciones van a tener hábitos más saludables de cómo ser el no fumar, el hacer el ejercicio físico, que ahora por suerte tenemos profesores de educación física desde la escuela, y pensamos que esos niños en el futuro van a seguir haciendo ejercicios físicos, luchando contra la obesidad, la merienda saludable. Creemos que es un avance muy importante para concientizar a los niños a que deben comer saludablemente en la escuela, pero fundamentalmente a sus papás, que a veces por ser más rápido le dan un alfajor y creen que con eso ya el niño está bien nutrido. Y entonces la merienda saludable hace reflexionar a toda la familia sobre la importancia de una alimentación sana, y bueno, y también las medidas para la detección precoz, sobre todo lo que tú planteabas del cáncer en la mujer. Nosotros pensamos que en unos años el cáncer de útero tiene que ser algo del pasado, porque las mujeres se vacunen de niñas, a los 12 años, y porque además después el Papa Nicolau se lo realicen con la periodicidad exigida. Y es un cáncer que en realidad tratado precozmente se cura, y cuando va a estadios muy avanzados no es así. Por lo que las mujeres debemos tomar conciencia, usar el día libre que tienen en el trabajo para realizarse tanto el Papa Nicolau como la mamografía, que son exámenes que despistan precozmente el cáncer. La otra cosa que es importante y que a veces, no sé si los médicos insistimos bien,
es cuando una mujer tiene antecedentes familiares de cáncer. Y ahí su consulta tiene que ser no solamente más precoz, sino también más insistente, y quizá el médico general que la atiende deba consultar con el oncólogo para determinar cuál es la periodicidad en la que debe controlarse, porque debe controlarse de manera distinta a aquella mujer que tiene antecedentes familiares directos de cáncer de mama o de cáncer de cuello de útero a la que no los tiene. Y el otro problema grave del cual tú lo manejas con muchísima responsabilidad es la preocupación que nos causa el cáncer de pulmón en la mujer, porque tiene menos cesación y además también tiene más adicción al tabaco en edades más tempranas que los varones. Volviendo entonces al tema de cáncer en la mujer, ¿cuáles son para nuestro público hoy los cánceres más frecuentes en la mujer? Hoy en día, el cáncer más frecuente en la mujer. Bueno, el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama. El cáncer en número, el cáncer de cuello de útero tiene cifras mucho menores, pero lo que decíamos antes es un cáncer muy prevenible, porque ahí está, muy prevenible, al cual hay muchos recursos. El cuello del útero se ve al simple examen ginecológico, el Papa Nicolau lo detecta precozmente, o sea que en realidad es fácilmente detectable, muy fácil también de tratar. Casi que más fácil que el cáncer de mama, que da otra aprensión, aunque ahora los tratamientos modernos todos mantienen la mama, se saca solo la tumoración, se estudian los ganglios centinelas por medicina nuclear de manera muy fácil, es una operación muy sencilla y requiere un tratamiento que también es muy llevadero. Hay muchísimas asociaciones de mujeres que han tenido cáncer que ayudan a otras mujeres para, si necesitan alguna cosa, tanto como maquillarse, como tener peluca, como colocarse pañuelo, bueno, que asisten muchísimo a las mujeres. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando contra el cáncer de mama, detectarlo precozmente para poder curarlo totalmente, porque se cura si la detección es precoz. Y el otro cáncer que es importante en nuestro país para la mujer, también para el hombre, es el colorectal. Perfecto. Y entonces, esta es la situación actual, y tú mencionaste prácticamente todos los cánceres más frecuentes. Pero hay un temor, lo presentaba yo porque hay una situación a nivel internacional que ya en Estados Unidos, antes del fin del siglo pasado, el cáncer de pulmón había superado a el cáncer de mama como primera causa de muerte por cáncer, y en el año 2013 investigadores italianos, analizando las cifras de Europa, hablaban de que en poco tiempo, y hablaban de un par, 2 o 3 años, se esperaba la misma respuesta. Aquí se está esperando ese cambio en el perfil del cáncer más importante o más frecuente en la mujer, deje de ser el de mama y pueda pasar a ser el cáncer de pulmón. Sí, realmente tenemos esa preocupación, por lo cual desde la Comisión con el Ministerio de Salud Pública hemos tratado de insistir en una campaña de piel bella gratis para tratar de que las mujeres adolescentes, las mujeres jóvenes que quieren estar bonitas, tener la piel suave, lozana, se den cuenta que fumando la piel se arruga, se pone gris, se deteriora muchísimo. Y bueno, gracias a 3 comunicadoras uruguayas pudimos contar con ellas para dar un mensaje a las jóvenes, de la misma manera que se hizo también con una obra de teatro que hizo Álvaro Uchaín y que se representó en todos los liceos, tanto de Montevideo como del interior, públicos y privados, tratando de que los jóvenes vean el perjuicio de fumar y la necesidad de tener hábitos saludables como el ejercicio físico, la alimentación adecuada y bueno, sensibilizando a los adolescentes, a las adolescentes. Perfecto. Esta es la primera parte de la entrevista con la doctora María Julia Muñoz. Vamos a la pausa y volvemos.
presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Volvemos a la última parte de nuestra entrevista con la doctora María Julia Muñoz. María Julia, tú terminabas la entrevista mencionando la campaña Piel Bella, que es una campaña para que la mujer tome conciencia del daño que causa el tabaco, pero no solamente en las enfermedades, sino que afectando también su belleza, su piel, sus dientes, su pelo, y me parece una cosa muy importante. Creo que deberíamos llevarla a nuestro programa, un programa especial cuando hablemos de piel, y ya estoy pidiendo autorización para eso públicamente. ¿Cómo no? Encantada. Creo que es muy buena. Pero yendo a lo que está haciendo la comisión, ¿qué otras cosas está haciendo la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en la prevención del cáncer y específicamente en la mujer, si es que están haciendo algo en especial? Bueno, en realidad a cargo de la comisión están los programas de control de los PAP que se realizan a nivel de todo el país. La comisión tiene por objetivo el programa de control del cáncer de cuello de útero, el control de la calidad de los PAP que se realizan en nuestro país. De la misma manera que también llevar las estadísticas de los PAP que se realizan en instituciones públicas como privadas, y tiene el programa de mamografía que se desarrolla fundamentalmente con los móviles, y ahora van a ser puestos fijos. Próximamente se va a inaugurar el puesto fijo en la Terminal Tres Cruces, gracias a que se logró un muy buen acuerdo con el contador Lecueder, y va a estar adentro, lo cual facilita que en días de lluvia, de mal tiempo, las mujeres puedan realizarse ahí su estudio. Hemos cambiado el programa también de mamografía a tratar de que la comisión tenga el nodo de control de la calidad de las mamografías que se realizan en el país, dado que con el Sistema Nacional Integrado de Salud todas las instituciones públicas o privadas deben brindar gratuitamente a todas sus afiliadas ese servicio. Por lo tanto, estamos dedicándonos más al control de la calidad de la imagen que a la realización de los exámenes en sí. Perfecto, muy bien. Y hay una iniciativa que está desarrollando Naciones Unidas para el control de las enfermedades no transmisibles, que ya los televidentes conocen porque fue uno de nuestros primeros programas, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, que son la principal causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Esta iniciativa de la ONU se plantea un objetivo muy ambicioso, pero muy importante si queremos realmente mejorar la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas, en especial de Uruguay, que es la de reducción en un 25% de las muertes por enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad respiratoria y diabetes para el 2025. ¿Cómo está la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer preparándose para este desafío, que obviamente si queremos tener esos guarismos, esas cifras para el 2025, es en los próximos 5 años que vamos a tener que dar esa lucha para tener impacto en tan corto tiempo? ¿Cómo se está preparando? Bueno, fundamentalmente trabajando en todo lo que tiene que ver con educación, porque acá en las crónicas no transmisibles tenemos mucho de voluntad de las personas. Tenemos que tratar desde múltiples mensajes de llegar a cambiar hábitos, a cambiar prácticas y a cambiar conductas. En el correr de este año, y tuvimos una reunión en la Comisión Honoraria de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares con representantes de la Intendencia de Montevideo, de la Organización Panamericana de la Salud, de los Servicios de Salud del Estado, para ver
si hacemos un encuentro en el mes de septiembre sobre enfermedades crónicas no transmisibles con algunos expertos extranjeros que nos hablen sobre obesidad, que en realidad es un problema para todas las crónicas no transmisibles y que a nuestro país le cuesta verlo como una enfermedad y a las personas también les cuesta. La representante que tenemos en la Comisión de la Enseñanza Pública, la doctora Ana María Rodríguez, decía que ella es pediatra, que muchas veces cuando los niños, le dice a un niño que ya tiene un sobrepeso, que debe cambiar sus dietas, los papás se le enojan. O sea que no hay conciencia de que la obesidad es madre de muchos males o de muchas enfermedades. Bueno, trabajar en ese evento es trabajar con la comunidad organizada, con economistas, con todos los con profesores de educación física, con los que producen los alimentos, con toda la sociedad que involucra a las crónicas no transmisibles. Pero tú también, para ir terminando, tienes la experiencia de, al haber sido ministra, que tuviste que colocar decretos y para cambiar el entorno donde se mueve la persona, porque no alcanza muchas veces con la decisión. Uno puede saber, sin embargo no puede. Claro. Y está el caso de las meriendas saludables. Si no se ponía la merienda saludable obligatoria, espontáneamente iba a ser difícil que eso pasara. O sea que políticas públicas es absolutamente imprescindible para eso. Pero nos quedamos sin tiempo. Hay que legislar sobre las grasas trans, no hay duda que hay que legislar. Creo que la legislación sola no alcanza. No, pero pedir cambios de conducta sin legislación tampoco sirve. Absolutamente, estamos de acuerdo. María Julia, un placer compartir contigo este momento y bueno, estaremos nuevamente molestándote para Compromiso Salud. El gusto ha sido mío y un éxito para ti el programa. Muchas gracias. Amigos, volvemos a piso y vamos hacia el fin de nuestro programa del día de hoy. Les recuerdo que Grenca es la salud a tu alcance y por esta línea gratuita 0800 81 89 ustedes pueden hacer las consultas que consideren pertinente, obviamente, afiliarse a Grenca, la salud a tu alcance. ¿Cuánta cosa quedó allí en esta entrevista, doctor? Sí, sin ninguna duda. Se plantearon algunos temas, fundamentalmente desde el punto de vista epidemiológico. Se habló de muchas cosas, de prevención, pero falta mucho. En este tema todavía, por ejemplo, el tratamiento, el abordaje de la persona o la ayuda a la persona que tiene el problema de cáncer y a la familia. Son temas que tenemos que abordar, que se sufren mucho emocionalmente, pero con la ex ministra de Salud terminamos en algo. Ella insistía en el aspecto de la educación, si la gente conociera más. Sí, tenemos que seguir haciendo educación, se está haciendo educación en las escuelas, pero yo estoy convencido, y por la poca experiencia que tenemos en políticas de control del tabaco, que si no se acompaña esa educación con legislaciones que pongan algún límite, que pongan algún marco que facilite, sea a la gente que desarrolle actividad física en su lugar de trabajo o que tenga acceso a comida saludable más fácilmente. Tenemos que subvencionar de alguna manera a la fruta, las verduras, y tenemos que cargar más las tintas en las comidas que no son saludables y transferir fondos. Es una idea. La combinación de esas dos acciones, educación y políticas públicas de salud, que es también una parte de educación, seguramente que nos va a ayudar a cumplir con una meta, reducir un 25% las muertes por enfermedades no transmisibles cardiovasculares, cáncer respiratoria y diabetes, a la cual nuestro país se comprometió en el 2011 en la ONU. Sí, pero tomo 2 o 3 elementos de lo que dijo. Adelante. Es decir, tenemos que difundir más, bueno, habló de las escuelas y habló de políticas públicas. Y eso no necesariamente no debería incluir difusión masiva con respecto a determinadas cosas. Sí. Porque uno escucha, por ejemplo, bueno, no, sí, los canales, por ejemplo, hay que pagar la publicidad, ¿no? Y bueno, esto es una discusión, eso es una discusión diferente porque que las frecuencias son de todos y que están asignadas
de determinada manera, pero pocas veces uno escucha, por ejemplo, ve publicidades de empresas privadas que dicen 2 de cada 3 uruguayos tal cosa, 3 de cada 4 uruguayos tal cosa, prevenga de tal forma. Pero no veo, salvo el fumar es perjudicial para la salud, Ministerio de Salud Pública. Eso, Miguel, cuando uno habla de políticas públicas, y por ejemplo, en el caso nuestro del tabaco con un tratado, el artículo 12 de ese tratado es comunicación. O sea, cómo llegar a la gente, cómo informar a la gente. No hay otra. Si no se hacen campañas sistemáticas de comunicación, y estoy hablando por los diversos medios, para incrementar la toma de conciencia de la población, aparte de la educación en la escuela, a nivel del liceo, a nivel del trabajo, la penetración de los medios de comunicación es enorme. Sí, sí. Lo del tabaco es el mejor ejemplo de que algunas cosas se pueden hacer. Lamentablemente a veces la cosa tiene que venir de la mano del rigor. Uno va a un cumpleaños de 15, un aniversario de matrimonio o un casamiento, y es impensable que en una chacra turística, en un salón de fiestas, a alguien se le ocurra fumar, porque vendría el responsable del local y dice, no podés fumar acá porque me van a cobrar, no sé cuánto está la multa, pero es probable que le cobren 35.000 pesos o que tenga una observación. Y a pesar de que de repente ese dueño nunca fue inspeccionado, sabe que de repente en una cuestión aleatoria le puede tocar un día la inspección. Entonces, lo que parecía imposible, nosotros que nos criamos viajando en ómnibus donde era una nube de humo, entrábamos a bailes, la gente que trabajaba en los locales bailables donde íbamos nosotros, se fumaba 10 cajillas de cigarrillo por noche sin fumar. Lo medimos eso. Sí, sin fumar. No, por eso digo, es una combinación. No hay una única medida que logre ayudar en esta solución, sino que es la suma de una serie de medidas que va desde regulación hasta las propias empresas, porque acá hay un negocio en muchos aspectos que tenemos que controlar de alguna manera. No estamos diciendo que se prohíba, sino que se regule de una manera que no siga causando tanto daño a algunas de estos factores de riesgo como lo están haciendo hasta ahora. Algunos datos que hemos difundido con el doctor Eduardo Bianco en programas anteriores muestran que el infarto agudo de miocardio tuvo una incidencia altísima en la salud y con consecuencias graves, muchas veces hasta la muerte. Levemente ha disminuido, pero seguramente hay otros factores que nos siguen complicando la vida, literalmente, porque seguramente el infarto agudo de miocardio hace 5 décadas tenía más cara de hombre que de mujer. Y capaz que tenga más, cada vez caras de uno y otro sexo cada vez más. Todavía el hombre tiene la predominancia en el infarto agudo de miocardio, pero bueno, ese va a ser nuestro tema en el próximo programa. ¿Cómo se produce? ¿Qué es un infarto? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuáles son las etapas? Y fundamentalmente la prevención y el tratamiento actual del infarto agudo de miocardio a nivel de Uruguay y a nivel internacional. En algún momento se trató, yo digo que tangencialmente, pero vamos a aprovechar además porque está como locatario el doctor Bianco cuando hablamos del infarto agudo de miocardio, es decir, está como pez en el agua. Vamos a hablar del tratamiento para los que logran sobreponerse de un infarto de estas características, cómo es la sobrevida, y no es que esté sobreviviendo porque esté siempre al límite de la muerte, no, digo la sobrevida después de esto, es decir, desde el día 1, ojalá sea hasta el año 30 después del infarto, cómo se vive con esto. Algo hablamos con respecto a la rehabilitación cardíaca, que es uno de los tratamientos posteriores al infarto. Pero esta vez nos vamos a focalizar en qué pasa en ese momento desde el punto de vista anatómico funcional, cuál es cómo se hace el diagnóstico, cómo se encara el tratamiento y qué pasa después. Bien, ¿y cómo quedamos los seres humanos psicológicamente después de un daño de estas características a nuestra salud, que es algo que va a estar también en el próximo programa? Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, nuestro Twitter es @saludcompromiso y nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Un gusto como siempre, doctor. Son muchísimos, ya vamos rumbo a los 20 programas rápidamente. Y un gusto como siempre. Placer es mío. Lo mismo, el gusto vale para ustedes, que nos acompañen semana a semana. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.